Iniciamos la segunda sesión del día 4 de mayo del 2020 con el grado noveno B. Chicos, estábamos trabajando frente a las siguientes diapositivas y les quiero mostrar el siguiente video. Por favor, vamos a estar todos atentos. Si se llega a parar un momentico, no se desesperen. De pronto es cuando mientras la señal comparte bien, ¿vale? ¿Todos están viendo la pantalla? Sí. Listo. Vamos a estar todos atentos, por favor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los momentos más terribles de la historia. Hoy vamos a conocer las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que tenemos que saber es que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más sangriento de la historia. Murieron cerca de 50 millones de personas. ¡Qué pena! ¡Qué locura! Pero, ¿cuándo y por qué empezó? La Segunda Guerra Mundial empezó en el año 1939 y acabó en 1945. En ella se enfrentaron dos grandes bloques o grupos de países. El primer bloque, también llamado las potencias del eje, estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón, que eran países totalitarios que querían extender su poder al resto del mundo. En el otro bloque estaban las fuerzas aliadas, formado por países que defendían la democracia, como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. Las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial fueron varias, y algunas de ellas las encontramos en la situación en la que quedaron algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a esta Primera Guerra Mundial, Alemania fue condenada a pagar una gran cantidad de dinero y perdió alguno de sus territorios. Esto ocasionó, años después, una gran crisis económica y social en ese país, lo que provocó que en 1933 Adolf Hitler llegase al poder después de unas elecciones. Poco a poco, y a través de mentiras, Hitler hizo que Alemania dejara de ser un país democrático, convirtiéndolo en un país totalitario, donde él, Adolf Hitler, era el único que mandaba. Así creó el nazismo, una ideología que creía que la raza aria, es decir, la de los alemanes, era superior a las demás. Con estas ideas, Hitler y sus seguidores comenzaron a matar. Querían exterminar a las personas de otras razas, sobre todo al pueblo judío. Es lo que hoy conocemos tristemente como el Holocausto. La ambición de Hitler no conocía límites y junto con el dictador italiano Benito Mussolini intentó conseguir el dominio político y económico del planeta. También las ideas imperialistas del emperador japonés Hirohito, que quería adueñarse de territorios pertenecientes a China, incrementaron la gran tensión que había en el mundo. Hasta que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, atacando poco después Dinamarca, Bélgica y otros muchos países. Ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A
Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que... Bueno, chicos, ¿alcanzaron a ver bien el video? Sí, profe. Eso era como un poquito introductorio a lo que vamos a estar trabajando ahorita. Permítanme un momento. Bueno, ya vi lo de Luis. Entonces, estábamos por aquí, estábamos hablando un poco cómo todo el momento antes de la Segunda Guerra Mundial se había constituido en una ideología prácticamente fascista en la mayoría de los países del continente europeo. Este pequeño video nos mostraba un poco las magnitudes que había tenido la Segunda Guerra Mundial y sus principales líderes, pero ahorita vamos a empezar a desarrollar esto por medio de un mapa mental. Este mapa mental, al igual que otra información que yo les voy a dar ahorita al final, deben estar consignados en el cuaderno. Hago claridad de lo siguiente. Todas las clases del profesor Iván, usted debe tomar atenta nota de lo que él mande y de los aportes que usted crea correspondientes e importantes. Entonces empecemos. La Segunda Guerra Mundial, como lo habíamos dicho hace un momento, fue un conflicto global que se desarrolló sobre todo durante ¿cuántos años? Durante 6 años aproximadamente, del 1939 a 1945. Y tuvo unas causas principales, entre las que podemos encontrar los términos del Tratado de Versalles. Por favor, vayan averiguando ahí qué fue el Tratado de Versalles para que puedan aportar ahorita, ¿vale? Lo otro fue el surgimiento del fascismo. Habíamos explicado un poco ahora qué era el fascismo y encontrábamos que el fascismo terminaba constituyendo unas premisas bien claras alrededor de qué, alrededor de la autocracia, ¿cierto? Alrededor de los espacios antidemocráticos, alrededor del nacionalismo puro. Quien levantó la mano, vamos, dale. ¿Qué me vas a preguntar? Bueno, profesor, le voy a leer el Tratado de Versalles. Ajá, ¿qué fue el Tratado de Versalles? Bueno, el Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de la guerra entre Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿Quién más levantó la mano, por favor? Te escucho. Voy a leer qué estableció el Tratado de Versalles. Te estoy escuchando. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y en el Tratado de Versalles de 1919 las potencias vencedoras, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los otros estados aliados, impusieron a la derrotada Alemania disposiciones punitivas para su territorio y milicia y economía. Entonces, ¿quién es capaz de decirme a ciencia cierta qué fue eso del Tratado de Versalles? ¿Un tratado para qué? Fue un tratado que se dio para dar por finalizado la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué? Dar final a la Primera Guerra Mundial. Oficialmente. Oficialmente. Y sucede que aquí también hay una serie de repartos sobre Alemania, ¿cierto? Sí. Alemania queda dividida en 2 momentos y uno de ellos, o lo que más se conoce de ellos, es el gran telón de hierro del muro de Berlín, que lo que permitió fue dividir a las Alemanias en 2 momentos. Lo que pasa es que Alemania la habían tomado 3 países, Estados Unidos, Francia y la URSS. Cuando hablamos de la URSS estamos hablando de la República Socialista en el momento de la Revolución Rusa. ¿Qué sucede? En este momento,
estos tres países empezaron a buscar una forma de afianzar o unir el país y Estados Unidos proponía que todo se quedara derivado alrededor de su dominio. Francia lo acepta, pero la URSS no lo acepta y ahí es donde entonces construyen la República Democrática de Alemania y construyen la Alemania Central, ¿vale? El surgimiento del fascismo, ya les explicábamos cómo esto empezaba a dominar prácticamente las ideologías en Europa. Las tensiones chino-japonesas, recuerden la gran guerra que hubo entre China y Japón alrededor de lo que fue la Primera Guerra Mundial y cómo esto empieza a surgir en los procesos de entreguerras. Y por último, dentro de esas principales causas tenemos la invasión de Alemania a Polonia, que termina desencadenando lo que sería los principios del conflicto. Recuerden que les hablaba que incluso antes de la Primera Guerra Mundial, las potencias empezaban a hacerse una serie de atentados y estos atentados terminaban desembocando en un conflicto gigantesco. No logro ver quién me está alzando la mano, pero sé que dos personas la han alzado. Que hable el primero, por favor. Sebastián Negrete. Yo estoy tomando acá nota de los que van participando. Entonces lo que yo le quería decir era porque acá yo encontré que aquí dice que el TPP fue el tratado de paz más importante firmado al final de la Primera Guerra Mundial. También fue firmado el 28 de junio de 1900, del 19 en Versalles. Este tratado impulsó durísimas condiciones a Alemania, la que se declara única culpable del conflicto. Este supuso una paz humillante que reavivó en los años posteriores al nacionalismo y deseo de revancha. Vale. Sí, totalmente de acuerdo. Voy a continuar un momentico, dice. ¿Se involucraron de manera directa e indirecta economías militares de la época? Vamos a ver. Aparecen entonces, al igual que en la Primera Guerra Mundial, que aparece la Triple Alianza y la Triple Entente, aquí empiezan a aparecer una serie de elementos como son el eje, ¿cierto? ¿Conformado por quiénes? Por Alemania, Italia y Japón. A ver, ¿qué diferencia encontramos entre Triple Alianza? ¿Dónde se encontraba Alemania en la Primera Guerra Mundial? ¿En la Triple Alianza o en la Triple Entente? En la Triple Alianza, le leí los labios a Andrea, pero no la escuché. Profe, no puedo ver lo que está compartiendo en pantalla. De pronto debes tener algún inconveniente ahorita, te debe aparecer. ¿No has visto desde el principio? En la Triple Alianza. No, me sale, solamente he visto sociales GMI, ha empezado la función de compartir pantalla. Me aparece Debe tener algún inconveniente allá, porque vamos bastante adelantaditos. Vamos a esperar un momentico ahorita. ¿Ah? O sea, usted no está viendo la diapositiva. No, yo no estoy viendo nada, bro. Yo tampoco, bro. Yo tampoco. Yo sí. ¿Y ahora? Yo sí. Yo sí. ¿Y ahora? Sí. Se ve negro, se ve negro. No. Yo no. Dice Segunda Guerra Mundial. Profesor, yo tampoco. Yo pensé que no estaba Ya viendo empezaba a nada. compartir función de Debe pantalla. aparecer la mitad de un mapa mental. ¿No les está A apareciendo? mí, sí. Profe, no veo nada. No. A mí sí. Bueno, ya debe ser un poco... A mí sí me aparece, profesor. A mí también me Por aparece. internet ustedes les voy a pedir que sabemos que sí le ahorita aparece puedan ya. buscarlo en el blog y en el blog sí les va a aparecer, ¿vale? Ok. De pronto es que a ustedes no les esté llegando, pero por lo menos síganme entendiendo la explicación. Entonces, Alemania se encontraba en aquel momento en la Triple Alianza, ahora haría parte de un nuevo grupo que se llamaba el Eje. Y el Eje estaba conformado por Alemania, Japón e Italia. Pero no eran los únicos, también aparecía un nuevo elemento llamado ¿cómo? Los aliados o las potencias aliadas. ¿Quiénes son las potencias aliadas? Terminaban siendo Reino Unido, China, Estados Unidos, incluso la URSS, que se une en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién me da explicaciones por qué la URSS se une con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, aun cuando eran enemigos? Profesor, ¿podría repetir lo de Alemania, Japón e Italia? ¿Cómo se llama? El eje. Disculpen, me decía. Me estaban diciendo. Profesor, lo de Alemania, Japón e Italia se llamaba el eje, ¿verdad? Sí. La unión que conforma. Ok. ¿Qué sucede? Recuerden en el video anterior lo que les mostraba y era que en el periodo entre guerras aparecía un nuevo personaje llamado ¿cómo?
llamado Adolfo Hitler, ¿cierto? Y Adolfo Hitler empezaba a posicionar lo que alrededor de Mussolini también, empezaban a adoptar lo que era el fascismo como fuente de construcción de sociedades, y ya mirábamos todo lo que el fascismo traía consigo. Y esto representaba entonces una amenaza para el mundo. Es ahí cuando las dos ideologías más fuertes hasta el momento, que era el socialismo, comunismo y el imperialismo, empiezan de cierta manera a decir, bueno, apareció una tercera fuerza y no la podemos dejar que crezca mucho porque después va a terminar siendo un enemigo más. Y es donde aparece la famosa frase de que cuando no puedes con tu enemigo, únete a él. Y se unió Estados Unidos y Rusia frente a China y Reino Unido, ¿cierto?, a combatir a la Alemania, a la Italia y a la Japón, que eran un poco fascistas en el momento. Y miren que sí cambió entonces el panorama, porque quienes se habían enfrentado en la Primera Guerra Mundial ahora estaban haciendo alianzas para derrotar a una tercera fuerza. Y encontraron con que la devastación total casi de Europa. Europa quedó en la ruina. Por eso les decía que la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la primera, fue mucho más sangrienta, y le dijo al mundo que si esto no paraba, en algún momento no iba a quedar nadie sobre la faz de la Tierra. Y lo segundo, inició el mundo bipolar. ¿Por qué inicia el mundo bipolar? ¿Qué sucede o qué creen ustedes? Les hago la pregunta, ¿qué sucede una vez tú eres enemigo mío, pero aparece un tercer enemigo, los dos nos unimos y derrotamos al enemigo, pero ahora quedamos los dos otra vez en el juego nacional? ¿Qué va a pasar? Peleamos entre nosotros. Nos volvemos a enfrentar. ¿Y por qué razón me voy a enfrentar si se supone que ganamos juntos? Eso nos debió unir más y nos debió hacer más amiguitos, ¿no? Porque siempre hay alguien que quiere superar a los demás. Que buscan el dominio. Pero esa unión se hizo con un mismo fin, con un fin único, que era derrotar al enemigo que tenían en común. Una vez ese enemigo es derrotado, la razón para la unión se destruye, no hay, es decir, volvemos a pelear. Profe, no se escucha. Que no está ahí. No te escucho. ¿No está? No está ahí, salió un momento. Profe, no se escucha. Correcto lo que estaban diciendo, y hay que tener en cuenta lo siguiente. Los pactos se limitan a lo pactado. Ellos ahí no pactaron la no agresión, ellos pactaron derrotar a Alemania. Una vez cumplido el objetivo, no había necesidad de seguir en la unión, pero sí existía entonces un nuevo panorama donde quedaban dos grandes potencias al mando del mundo, y ellos no iban a repartirse el poder. ¿Qué empezaron? Empezaron una disputa. ¿Por qué? Por mirar a ver quiénes se quedaban con la mayor parte del mundo, y es donde aparece la guerra del capitalismo diciendo que los comunistas comían niños, de los comunistas diciendo que el capitalismo no aportaba nada, y en viceversa, cada uno empezar a destruir las ideologías contrarias. En esta medida, el mundo queda polarizado, y si tú preguntas anteriormente, antes era la gente o era roja de izquierda o era de otro color de derechas, simbólicamente hablando, pero terminaban estando polarizados en alguno de los dos puntos, o eran capitalistas o eran comunistas. Hoy en día la divergencia política creció tanto de que existen centros, existen diferentes diversidades de la política en el mundo. Pero la Europa casi destruida, ¿cierto?, junto a un mundo que empezaba a crear una bipolaridad, empezaba a dividirse en dos, aparece la muerte de casi 70 millones de personas. O escuchen esto, la muerte de casi 70 millones de personas. ¿Cuántas personas tiene Colombia? 45 millones aproximadamente. Eso quiere decir que en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 2 veces el número de la población de Colombia. Para que se hagan una idea, esa cantidad de gente murió. Y empiezan, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, a hablarse entonces de los procesos de descolonización que en primer periodo empezábamos a hablar. Cómo los continentes empiezan a decir, ojo,
Es que ya esto no es de dos bandos, esto también hay que construir identidades propias alrededor de nuestras propias creencias, y aparece el Reino Unido, aparece los países no alienados en África, y aparece el intento de integración en diferentes partes del continente americano. Y aparecen nuevas tecnologías. Recuerden que es en la Segunda Guerra Mundial donde ya aparecen los teledirigidos, donde ya aparecen los misiles, donde ya aparecen las armas de destrucción masiva, incluso las nucleares empiezan a jugar un papel fundamental en este ejercicio. Les quiero dar un dato curioso. Durante el Holocausto, ¿qué fue el Holocausto? El proceso que se le denominó de periodo de dominio de Adolfo Hitler en la Alemania nazi. El Holocausto fue una persecución, asesinato sistemático. ¿Cómo así que sistemático? Continuo y selectivo, solo para judíos. De 6 millones de judíos. O sea, el solo Hitler, ojo, solo Hitler asesinó aproximadamente a una Bogotá entera. Para que tengan idea más o menos lo que sucedió. Desapareció a Bogotá completo. ¿Cierto? ¿Él o sus soldados? El papi, o sea. Su gobierno, o sea, independientemente, aunque él no dispare, él es el asesino, ¿no? Ah, ok. O sea, que él tenía su gobierno tan estratégicamente ubicado, digámoslo así. No te escucho, disculpa. O sea, que Adolfo Hitler tenía, por así decirlo, su gobierno tan estratégicamente o tan bien ubicado que podía como invadir, digamos, una nación más grande que él y ganarle, por así decirlo, ¿no? Lo que hace es que tenía una capacidad militar bastante avanzada, porque hay teorías conspirativas incluso que dicen que ellos estuvieron estudiando algunas especies de tecnología espacial bastante avanzada. Radioteléfonos, comunicaciones, satélites, o sea, los manes al momento en el que estaban tenían un avance tecnológico y de comunicaciones bastante elevado, y tenían los mejores científicos, ¿cierto? Pero es durante este proceso donde más concentración de presos se da en los campos de concentración y violación a los derechos humanos. ¿Qué va a suceder en este momento, chicos? Yo les voy a dejar. Esto ya se encuentra en el blog. Ustedes van a buscar estas mismas diapositivas que están en el blog y se van a ir hasta aquí donde dice fases de la guerra. Ustedes van a copiar en el cuaderno Segunda Guerra Mundial. Van a copiarse el mapa mental completico. Y van a copiar esto que dice de las fases de la guerra, que va de 1939 al 41, del 41 al 44 y del fin de la guerra. ¿Cierto? ¿Están viendo? ¿Alcanzan a ver? ¿No? Profe, yo no veo nada en la pantalla. Me parece que ha empezado la función de compartir pantalla. Yo tampoco. Bueno, se van a ir al blog a Ciencias Sociales, van a buscar donde dice clase de Segunda Guerra Mundial, van a buscar ahí abajito en la parte de abajo donde está el mapa mental completo, después dice una parte que dice fases de la guerra, van a copiar el mapa mental, las fases de la guerra, ¿vale? Y obviamente van a poner como título Segunda Guerra Mundial, van a poner el mapa mental, lo van a construir y después escriben abajo las fases de la guerra. Eso debe estar consignado ¿dónde? En el cuaderno, ¿vale? ¿Alguno alcanza a ver lo que tengo en pantalla? Cualquiera. Sí, yo. Por favor, Yo lo veo lean también. Yo también lo veo. Yo también lo veo. Yo también lo... el texto, por favor. Dice que se ve borroso, profesor. Dice Ana Frank. Ana Frank es un texto que se llama El diario de Ana Frank, se desarrolla sobre la Segunda Guerra Mundial. Dice: el viernes desperté ya a las 6. Era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños. Pero no podía levantarme tan temprano y hube a apaciguar mi curiosidad hasta el cuarto para las 7. Entonces ya no soporté más y corrí hasta el comedor, donde nuestro pequeño gatito, Morshi, me saludó con un efusivo cariño. Después de las 7 fui al dormitorio de mis padres y enseguida con ellos al salón para encontrar y
desenvolver mis regalos. A ti, mi diario, te vi en primer lugar y sin duda fuiste mi mejor regalo. Ana Frank fue una niña judía que tenía el sueño de ser escritora durante la guerra. Ella y su familia se escondieron de los nazis para no ser enviados a campos de concentración. Fue en ese tiempo en el que Ana describió en su diario sus vivencias y cómo vivió la guerra en carne propia. Un año antes de terminada la guerra, la informante avisó a la Gestapo la ubicación de la familia de Ana. La niña murió en un campo de concentración en 1945, pero su sueño se hizo realidad al ser publicado su diario con el título de El diario de Ana Frank. Se los recomiendo. Normalmente la profesora de español lo pone a leer. Pero ¿qué nos dice esto? Cómo durante la guerra estábamos peor que en este momento, era un confinamiento total, o sea, familias que tenían que vivir cientos de días escondidos porque los asesinaban solamente por ser judíos. Quería dejarles esta reflexión, chicos. En este momento asincrónico y hasta las 8 de la noche del día de hoy voy a estar recibiendo dos cosas. Uno, usted me debe enviar una foto de la evidencia del cuaderno y de lo copiado, ¿cierto? Y dos, usted va a desarrollar el taller que está en la página 77 sobre la Segunda Guerra Mundial. Ubíquenlo. Por favor, tienen hasta las 8 de la noche para poderme regresar eso. Les agradezco. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Lo que vamos a copiar en el cuaderno son terminar la unidad, el mapa mental y qué es lo otro. Las fases. La unidad, el mapa mental, las fases y desarrollar el taller del texto de la Segunda Guerra Mundial. Profe, yo le quería Listo. pedir un favor. Lo que pasa es que cuando usted nos mostró los temas, el tema número 4, no se alcanzaba a ver completo. ¿No los puede decir? ¿El qué? El tema número 4. El nombre. Solamente se veía defensa y promoción de los... Defensa y no se veía la otra promoción de los parte. derechos humanos. O ¿Tiene algún puede, subtema? El Derecho Internacional Humanitario y la Cruz Roja Internacional en Colombia. Eso está por siglas, DIH y CICR. Bueno, chicos, doy por finalizada la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta más? Sí, Juan. Solamente es la página 77. Todo el taller. Si el taller muestra una prueba y termina en la página 80, hasta ahí hay que terminarlo. Todo el taller. Por lo menos, Okay. el taller inicia en la 76, el taller inicia en la 77. Inmediatamente. Debe terminar. Ahí no me hacen ninguna pregunta. Ahí no me hacen ninguna pregunta. En la 77 me da un texto guía. En la 78 ya yo encuentro en la parte de abajo una pregunta prueba y en lo que acabamos de leer, que se llama el diario de Ana Frank, les hacen una preguntita también. Van a contestar esa, van a contestar la pregunta prueba y empezamos las evidencias de aprendizaje que están en la página 79 y termina en la página 80. Ojo, porque ustedes nunca lo hacen. En la pregunta número 5 no termina el taller termina en la pregunta de abajo, donde dice competencias ciudadanas, ¿oyeron? Entonces, chicos, no siendo más, muchas gracias por estar en esta clase. Nos encontramos en una próxima. Cualquier inconveniente, solicitud de información o pregunta, saben que cuentan conmigo y pueden hacerlo por los canales ya establecidos. Chao. 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 bye. Chao, chao.